¿Cómo amanecen el día de hoy? Listo, me alegra mucho que estén bien, gracias a Dios. Como les había comentado el martes, la idea de la clase de hoy va a ser realmente corta porque voy a comenzar a hablarles un poquito de algo que al comienzo que ya habíamos visto como de manera superficial, que es la vigilancia epidemiológica. Voy a hablarles un poquito. Y la segunda, digamos que a partir de la segunda hora, si es que me llego a gastar la hora, que no lo creo, eh, en el chat pueden encontrar que les monté un documento en Word que dice ejercicio, ensayos clínicos viernes. Ahí encuentran 3 ejercicios y la idea es que estos ejercicios, así como hemos hecho todas las actividades, pues los hagan en grupitos, individuales, en parejas, en tríos o en cuartetos, como quieran, que los hagan en los grupitos y me los envíen al correo. Y digamos, pues no tiene que ser hoy, me lo pueden enviar de aquí, digamos, hasta la próxima clase, hasta el martes, ¿cierto? Son solamente 3 ejercicios, están muy fáciles, pero la idea es que, por ejemplo, en alguno de esos ejercicios nos van a dar como los valores negativos para ver si somos como capaz de asimilar como los conceptos de cuando esos valores a veces nos den negativo, qué quiere decir ese significado. Entonces, hola Diana, me alegra que estés muy bien. Entonces, en relación, como les venía comentando, voy a dejar las diapositivas así chiquita, que no sé, desde el martes no, miércoles, sí, martes en la tarde, a veces he tenido dificultades como con la conectividad y se me está yendo como a veces el audio y todo eso. Entonces, cuando pongo las diapositivas grandes, como que a veces empieza a poner problema. Entonces las voy a dejar así chiquiticas de todas formas para ver si no nos coloca problema de conectividad en esta ocasión. Cuando nosotros hablamos, y esto lo veíamos de manera general al comienzo del curso, y ya les voy a recordar cuando veíamos esto, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, decíamos que era para mirar como una serie de enfermedades. Y nosotros hablamos de este tema de manera general cuando la primera actividad o la segunda actividad que yo les coloqué a realizar fue una presentación de una patología. ¿De qué patología? De alguna de las patologías de las cuales el ICA hace seguimiento y hace control. Entonces, miren que yo les digo esa palabra control. Y acá es donde debemos de partir para hacer una serie de diferencias. Cuando nosotros hablamos de vigilancia epidemiológica, nosotros estamos hablando o estamos haciendo referencia es a una serie de actividades en las cuales buscamos recolectar información, procesar información, analizar esa información para poder diseminar o para poder reproducir esa información. Entonces, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, realmente nosotros no estamos hablando de ninguna actividad puntual que hagamos sobre los animales. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque a veces se nos puede llegar a confundir y pensar que las actividades que hacemos sobre los animales son actividades de vigilancia. Realmente todo lo que lleve una actividad puntual de generar una vacunación, de suministrar un medicamento, de generar o aspergir una sustancia para desinfectar, de generar o de suministrarle una nueva terapéutica, todas esas alternativas o estrategias son actividades de control. ¿Qué pasa? Miren acá que en la diapositiva yo les coloco un cuadrito en verde.
uno que dice objetivo, significado y dice control de la enfermedad y vigilancia epidemiológica. Cuando hablamos del objetivo, es decir, del propósito de cada una de estas dos actividades, miren que cuando hablamos control, siempre todas estas estrategias van con una finalidad o tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Disminuir la cantidad de animales enfermos, disminuir la incidencia de esas enfermedades. ¿A través de qué? Del tratamiento, de la vacunación, de todas esas estrategias. Entonces, miren que cuando hablamos de control, hablamos de disminución de la presentación de las enfermedades. Cuando hablamos de vigilancia, realmente lo que nos interesa a nosotros en este concepto es generar información acerca del estado de la enfermedad. ¿Cómo así que acerca del estado de la enfermedad? Acerca de a quiénes está afectando, dónde los está afectando, cómo los está afectando. Entonces, siempre que hablamos de vigilancia, son todas esas actividades de monitorear, de supervisar, de abrir los ojos o generar alertas para ver cambios en esa dinámica de las enfermedades. En esta tablita, miren que yo les coloco actividades de control de enfermedades y resultado de la vigilancia. Por ejemplo, nosotros queremos saber cómo está una enfermedad en un predio productivo. Supongamos que tenemos brucelosis y resulta que para poder controlar, es decir, disminuir los casos de brucelosis en ese predio productivo, nosotros podemos tomar muestras de sangre para poder saber cuáles son los animales positivos y negativos. Podemos entonces eliminar esos animales de la granja, los que nos salgan positivos, o podemos darle medicamentos, pues que no les vamos a dar medicamentos, sino que los vamos a eliminar, pero supongamos les vamos a dar medicamentos para tratarlos, ¿cierto? Miren que todas esas actividades son enfocadas a disminuir la brucelosis en la finca. Ahora, ¿qué resultado en ese monitoreo de la enfermedad brucelosis podemos nosotros obtener? Cuando tomamos esas muestras y las procesamos, pues vamos a poder obtener en un monitoreo y vigilar y supervisar cuál es la cantidad de animales positivos y negativos, ¿cierto? Entonces, miren que ahí nosotros ese análisis de la información o esos resultados vamos a poder llevar esa información a la oficina del ICA municipal y poder decirles, mire, salieron estos animales positivos, vamos a tener que hacer sacrificio de estos animales, vamos a realizar aislamiento de esta finca y no vamos a comercializar nuestros productos mientras no garanticemos que en la finca ya no está. Entonces, todo ese procesamiento y toda esa diseminación, toda esa propagación de la información son los resultados que a raíz de esas actividades de control nos van a servir. ¿Para qué? Para que las autoridades sanitarias sepan, en la finca de fulanito se hicieron muestreos, salieron esos animales positivos. ¿Cómo va? ¿Será que hay otras fincas también con animales positivos? ¿Será que tenemos que ir a indagar y profundizar en la información de zonas aledañas o cercanas? Entonces, miren que para eso es para lo cual nos van a servir todos estos resultados de las actividades de control, poder hacer un seguimiento en el comportamiento de esas enfermedades o de las patologías que nos afecten, tanto en la clínica de animales de compañía como en animales, digamos, de producción. ¿Qué pasa acá? Yo les pongo acá un título que dice enfermedades exóticas. Aquí hay que tener en cuenta unos factores. Miren que yo en la tablita les coloco vigilancia o monitoreo en las enfermedades endémicas y al ladito aparece vigilancia, monitoreo en las enfermedades exóticas. Aparece algo que dice propósito del ejercicio y método. Aquí hay que recordar que cuando nosotros estamos hablando de enfermedades endémicas, son aquellas enfermedades
que permanecen o que están presentes en nuestra zona de manera cotidiana y que aparte de estar, digamos, presentes en nuestra zona de manera cotidiana, el número de casos fluctúa, pero nunca se nos ha incrementado de manera drástica, pero tampoco nunca la hemos eliminado de nuestra zona. Entonces son enfermedades que se manejan o que están presentes de manera constante. ¿Cuál es el objetivo de generar o de monitorear esas enfermedades que se manejan o que están presentes de manera constante en una zona? Poder detectar o poder determinar si me aparecen brotes. ¿Cómo así que poder determinar si me aparecen brotes? Recuerden que por allá al comienzo del curso veíamos 3 palabras importantes: endemia o enzootia, pandemia o panzootia, epidemia o epizootia y brotes. Y decíamos que los brotes eran muy similares a las epidemias, solamente que tenían una diferenciación, sobre todo en la duración, en el tiempo, que cuando hablamos de un brote es usualmente de corta duración y cuando hablamos de un evento epidémico generalmente tiene una duración en el tiempo superior. Cuando nosotros estamos haciendo observación, monitoreo, supervisión de cómo están esas enfermedades endémicas que sabemos que están, pero queremos saber si están aumentando o si continúan estables, nos interesa reportar o poder identificar esos brotes. ¿Por qué? Porque si identificamos brotes, podemos evitar que esas enfermedades se nos conviertan en epidemias. Entonces, ese es, digamos, lo que busca mucho esta vigilancia o este monitoreo de las enfermedades cuando hablamos de enfermedades endémicas. ¿Qué pasa cuando hablamos de una enfermedad exótica? Cuando hablamos de una enfermedad exótica, son aquellas patologías que si bien están presentes en el mundo, no están presentes en nuestra zona, no están presentes en el territorio de acción de nosotros. Cuando nosotros hacemos o queremos saber el comportamiento de estas enfermedades, a nosotros lo que nos interesa es poder identificar si esa enfermedad aparece en la zona. ¿Por qué nos interesa identificar si aparece en la zona? Por lo que les decía ahorita, las enfermedades exóticas pueden ser comunes en otros países, pero son exóticas o no son comunes para nosotros. Entonces a nosotros lo que buscamos haciendo como monitoreo es poder identificar si hay presencia de esa enfermedad. Aquí, por ejemplo, lo podemos relacionar mucho con el comienzo, por ejemplo, del COVID. ¿Por qué digamos que lo podríamos relacionar mucho con el comienzo del COVID? Y aún lo hacemos, y aún, digamos, se hace el COVID. El COVID era, pues, aparte una enfermedad nueva, una enfermedad emergente que nadie conocía, pero adicionalmente una enfermedad exótica cuando surgió para nosotros, porque era una enfermedad que nosotros no teníamos. Nosotros no teníamos esta patología. Cuando empezó todo esto, y todavía todos los días se hace vigilancia epidemiológica para el COVID, pero miren que cuando lo que nos interesaba mucho al comienzo es identificar cuándo llegó el COVID, por dónde llegó el COVID, a quién afectó el COVID, ¿cierto? Y por eso es que miren que todavía lo seguimos haciendo. Hacemos este tipo de vigilancia o monitoreo por ser una enfermedad exótica. Se reportan todos los casos sospechosos. Miren que toda persona que tenga fiebre que no ceda por más de 3 días, que tenga, digamos, una signología, dificultad respiratoria, dolor de pecho, mialgias o toda una serie de signología en relación con la patología. Dame un segundito. Madre, madre, mami, mami, mami. Niños, qué pena con ustedes. Entonces, por ejemplo, con esto del COVID, miren que a todos los que sean sospechosos,
inmediatamente se empiezan a vigilar y se empiezan a hacer actividades de control, actividades de diagnóstico para saber si sí o si no. ¿Esto por qué o con qué propósito? Vuelve y juega. Poder detectar si en este caso el virus, había penetrado y se está diseminando por nuestro país. Entonces, estos son, digamos, los propósitos que hacemos o por los cuales vigilamos enfermedades que, por ejemplo, no se encuentran en el territorio nacional. Ejemplo de los bovinos. En los bovinos, a veces, bueno, a veces no, realmente se hace monitoreos y se hacen actividades de control, es decir, pruebas diagnósticas de manera periódica, por ejemplo, para la encefalopatía espongiforme bovina. Miren que esa patología nosotros no la tenemos. Eso es una enfermedad exótica que ha afectado a algunos países de Europa, pero a nosotros afortunadamente nunca nos ha llegado. Pero cuando hay casos, por ejemplo, de animales con signología neurológica y demás, se hace actividades de control y se determina si era positivo o negativo para encefalopatía para poder detectar si por casualidad esa prión llega a nuestro país. Entonces hay que tener en cuenta como esa diferenciación. Una cosa es cuando hablamos de enfermedades exóticas que nos interesa es reconocer si llega y analizamos y hacemos actividades de control sobre cualquier caso sospechoso, y otra es cuando hacemos monitoreo u observación o vigilancia en enfermedades endémicas que nos interesa es mirar si se están incrementando esos casos para evitar que se nos conviertan en unas epidemias. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Listo, perfecto. ¿Qué pasa aquí? ¿O por qué esta diapositiva? Miren que yo acá les coloco vigilancia epidemiológica en una columna y les coloco estudios epidemiológicos en otra columna. Y hay 4 porque la fila final dice ejemplos, hay como 4 categorías. A veces el ejercicio de vigilancia epidemiológica se confunde un poco con la elaboración de estudios epidemiológicos y hay que aprender a identificar las diferencias que hay entre realizar un estudio epidemiológico y realizar una actividad de vigilancia epidemiológica. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hacemos estudios epidemiológicos, a nosotros lo que nos interesa es profundizar en el conocimiento usualmente de las patologías o de los fenómenos adversos a la salud y profundizar también en el conocimiento de qué factores los pudiesen estar ocasionando o qué factores se pueden estar asociando con esa presentación de esos eventos adversos en salud. Mientras que, por ejemplo, cuando realizamos vigilancia epidemiológica, a nosotros lo que nos interesa es lo que aparece y se las voy a poner aquí en negrilla y lo voy a poner aquí grandecito. Generar una alerta sanitaria. Generar o prender las alarmas. Y para prender las alarmas o para poder generar esa alerta sanitaria, no nos interesa conocer tanto el detalle de la enfermedad y los factores. ¿Qué nos interesa conocer? Si se está aumentando, si está llegando la enfermedad, cómo se está presentando, conocer esos patrones de la enfermedad. Está afectando a las vacas, está afectando a los cerdos, está afectando a los caballos, a los perros, a los gatos, a los jóvenes, a los adultos. ¿Cuáles son los patrones? ¿No se está presentando en alguna zona geográfica específica del país o se está presentando o estos casos se nos están aumentando en todo el país? Entonces, indagar por esos patrones. Entonces, miren que acá esto me voy a pasar, digamos, un poquito con esto de los análisis de los datos.
Miren que cuando estamos hablando del sistema de vigilancia y estamos hablando de los patrones que nos interesa, es decir, esas características de a quién, cuándo, dónde, cómo afecta a una población, está muy relacionado con lo que veíamos al inicio del curso de la epidemiología descriptiva. Entonces, generalmente son procedimientos sencillos de hacer porque generalmente lo que de individuos jóvenes afectados es lo que nos interesa en esa vigilancia epidemiológica. Pero miren que cuando hacemos nosotros estudios epidemiológicos, por ejemplo, contrastar, comparar, poder identificar posibles orígenes, poder identificar factores. Entonces, como lo veíamos en los estudios epidemiológicos, hay unos análisis, unas comparaciones que a lo mejor complejizan un poquito el ejercicio para poder determinar esos riesgos relativos, esas reducciones relativas del riesgo, esas razones de probabilidades. Entonces son un poquito más complejos porque en los estudios, vuelve y juega, nos interesa es llegar a una profundización del conocimiento. En la vigilancia epidemiológica nos interesa es saber cómo se está comportando para ver si tenemos que cambiar y tenemos que modificar las acciones de control. En los estudios epidemiológicos nos interesa conocer a profundidad también para modificar esas acciones de control, pero digamos en el mediano y largo plazo, con las alertas sanitarias, y lo estamos viviendo en el día de hoy, pues todos estos cambios de comportamientos o actividades de control, pues las generamos de manera inmediata. ¿Cuál es digamos, otra característica que difiere entre la vigilancia epidemiológica y los estudios epidemiológicos? La frecuencia de la recolección de la información. Cuando hacemos vigilancia epidemiológica o cuando estamos hablando de hacer seguimiento al comportamiento de una enfermedad, la recolección de los datos se genera de manera continua en el tiempo. Ejemplo, miren que para las enfermedades de control oficial, vamos al caso, por ejemplo, de aftosa. Miren que aunque nosotros estemos libres con vacunación, el ICA rutinariamente está haciendo actividades de control como tomando muestras, analizándolas para publicar en la página del ICA cómo es el comportamiento. Continuamos con 0 casos, se ha presentado un caso, se nos está incrementando, continuamos bien, ¿cierto? Entonces, miren que todos los días se hacen o se analizan estos datos para mantener, valga la redundancia, actualizada la información en relación con las patologías. Cuando nosotros hacemos estudios epidemiológicos, no lo hacemos de manera continua. Por ejemplo, cuando se hace un reporte de caso, se cuenta lo que sucedió a un individuo en un momento determinado. Cuando se hace un estudio transversal, se establece la prevalencia de alguna patología en el mes de mayo, en el año 2018, en un momento en específico, pero no nos permite hacer comparaciones como en el tiempo. Cuando se hace un estudio de casos y controles, por ejemplo, se mira qué factores pudiesen haber estado asociados con esos casos o con la generación de esa patología, pero también se analiza en un cierto momento. Tanto así que, por ejemplo, en el estudio de casos y controles no podemos establecer ni prevalencia ni incidencia porque partimos justamente de casos o de sujetos que ya están enfermos. Entonces, vamos y miramos si hay mayor probabilidad de haber estado expuesto a algún factor, pero lo hacemos también o establecemos unos límites temporales. En el estudio de cohorte y en los ensayos clínicos, miren que en estos dos estudios, digamos, uno podría decir, bueno, estos son
sí pueden ser establecidos en el estudio. 6 meses, 1 año, 2 años, hasta que se haya presentado el desenlace, bien sea presentación de la enfermedad o bien sea resolución de la enfermedad o disminución de la signología, pues si es un ensayo clínico, pero lo hacemos también en un periodo puntual de tiempo. La vigilancia epidemiológica, miren que por ejemplo con peste porcina clásica también se hacen actividades de control permanentemente para ver si hay algún cambio en la dinámica de esa enfermedad, y con todas las enfermedades de control oficial se hacen actividades de control que sirven para saber o para vigilar el comportamiento de esa enfermedad en el territorio nacional. Entonces se hace de manera continua. Y un poquito de cómo se recolectan o cómo se recopila la información. En los estudios epidemiológicos, miren que nosotros decíamos, vea, vamos a seleccionar a este grupo de individuos, y a ese grupo de individuos es a los que van a estar expuestos y no van a estar expuestos, o seleccionamos un grupo de casos y les buscamos unos controles, pero buscamos que sea una población como muy homogénea y adaptamos o tratamos de controlar mucho como a la población que participa. En ese sentido, también los estudios epidemiológicos vamos a tener mucha menos cantidad de población por los recursos económicos, por la imposibilidad de seguirlos. Y lo que usualmente queremos es demostrar si nuestros pensamientos anteriores, es decir, si nosotros creemos que una exposición puede generar o puede estar asociado con la presentación de una patología, nosotros con los estudios queremos probar que sí hay esa asociación. A diferencia de esto, cuando hacemos vigilancia epidemiológica, como no nos interesa mucho saber como si hay asociación o no hay asociación, simplemente nos interesa saber si están aumentando, disminuyendo, diseminándose o no. Miren que cuando ustedes hacían las presentaciones nos decían, vea, el ICA hace control y generalmente son las vacunas, o se hace sacrificio en caso de que se detecte un positivo, o se trata el animal y se impide la comercialización de los productos, dependiendo de la patología, pero miren que ya están estandarizadas las prácticas a seguir. Ya nos dicen, vea, si usted tiene aftosa, usted no se bate la cabeza pensando qué va a hacer, usted simplemente va a sacrificar a todos los animales y pare de contar, no va a comercializar ningún producto hasta que no se certifique o hasta que no se limpie, digamos, todo este predio y estemos seguros que no hay rastro del virus. Pare de contar. Nos dicen que hay que hacer, hay un protocolo definido y no nos tenemos que poner a inventar. Entonces, esa es como otra diferenciación. Y acá en lo de los ejemplos, básicamente es que, pues yo les pongo la aftosa y la rabia, pero básicamente podría ser cualquier enfermedad de las que hacemos control en el territorio nacional. Entonces, miren, vigilancia de la aftosa. El ICA hace monitoreo permanente para ver si la aftosa sigue estando sin presentación o si se llega a presentar un caso, y prender todas las alarmas para poder entonces o revacunar o sacrificar a los animales o mirar pues los pasos a seguir. Mientras que, por ejemplo, si hacemos un estudio epidemiológico en relación con la aftosa, podría ser cuál raza es más susceptible de padecer fiebre aftosa y hacer una comparación entre las Holstein y las Jersey. O, por ejemplo, establecer cuáles vacas son más susceptibles de padecer aftosa frente a las que están en confinamiento o frente a las que están en pastoreo o frente a las que están en silvopastoreo, ¿cierto? Entonces, miren que son, digamos, estándares diferentes. Preguntas hasta este momento. Por acá en el chat, nada. Y en los micrófonos están hoy como muy calladitos todos, entonces también estoy asumiendo que no hay preguntas. Listo. ¿Qué pasa con esto de los atributos? Y vuelve y juega, esto lo mencionábamos cuando les coloqué a hacer la presentación. Me decían, profe, ¿dónde buscamos información? Y veíamos que en el ICA encontrábamos mucha información. ¿Qué pasa? Todo sistema de vigilancia epidemiológica debe tener como, o se espera
que tenga algunas características que faciliten realmente que la diseminación o la propagación de la información logre llegar a la mayoría de las personas involucradas o a las personas interesadas en esa patología para poder que las actividades de control se puedan ejercer de manera pronta, de manera oportuna. ¿Cuáles son estas características? Sensibilidad es de las más importantes. Y entonces acá podemos recordar lo que quiere o el significado de esta palabra sensibilidad con las pruebas diagnósticas. Si en las pruebas diagnósticas la sensibilidad se relaciona a la capacidad de la prueba de detectar animales enfermos en población enferma, acá la sensibilidad tiene la misma connotación, capacidad de ese seguimiento, de ese monitoreo, de poder detectar animales sospechosos, animales que posiblemente están enfermos en esa población, porque si los detectamos a tiempos podemos detectar entonces la aparición de esos brotes y poder evitar que eso se me genere en una epidemia. Entonces acá el concepto de sensibilidad es similar al concepto de sensibilidad de una prueba diagnóstica. ¿Qué más, digamos, es deseable de estos sistemas de vigilancia epidemiológica? La simplicidad y la representatividad. ¿Cómo así que simplicidad y representatividad? Que estos ejercicios de estar monitoreando, de estar checando si las enfermedades aumentan, disminuyen, permanecen estables en el tiempo, no conlleven o no tengan o no dependan de aparatos, de tecnología, de infraestructura muy sofisticada, sino que sea monitoreos, visualizaciones, observaciones, seguimientos que lo puedan hacer muchas personas de manera que no requieran, digamos, un alto entrenamiento para poder, digamos, capturar la mayor cantidad de información y que sea representativo. Nosotros habíamos visto con el ICA, al comienzo del curso, yo les decía cuando hacían las presentaciones, vean muchachos, en la página del ICA podemos encontrar mucha información y hay un enlace que se llama vigilancia epidemiológica y ahí es donde nos aparecen los boletines epidemiológicos. Y yo les decía, el ICA, que es nuestra institución oficial para hacer la vigilancia epidemiológica, acá está abajito, el ICA ha tenido muchas dificultades, pero hay que reconocerle que frente a esas dificultades, pues ha tratado de salir adelante. ¿Por qué les recuerdo esto? Miren que cuando veíamos o abríamos esos boletines epidemiológicos, los podíamos encontrar de manera mensual, por año o por semanas. Y yo les decía, hace 5 años, 4 años, era casi que imposible. Uno se metía a la página del ICA y la información que encontraba era la información del 2012, 2013, información que para el momento que uno la buscaba ya estaba desactualizada. Y miren que eso el ICA lo ha mejorado. Ya si nos ingresamos a esos boletines epidemiológicos, digamos que el más reciente me metí la semana pasada, realmente esta semana no he visto si han publicado o no, pero hasta la semana pasada estaba hasta la primera semana de mayo reportado. Entonces miren que realmente las enfermedades o la forma como están presentando o como están retroalimentando cómo va la presentación de enfermedades, la están agilizando y la están haciendo un poco más a tiempo real, que es lo que nosotros queremos con esa oportunidad de la información, que la información poder disponer de ella casi que en tiempo real, solamente que no es fácil. Pero el ICA sigue teniendo un problema muy grande y estará en relación con la difusión de la información. ¿Por qué el ICA
pese a todos los esfuerzos y a todo lo que se ha mejorado, seguimos o siguen teniendo problemas con la difusión de la información. Miren que cuando ingresamos a la página del ICA, y espero que no se les haya olvidado cómo ingresar y dónde buscar esos boletines epidemiológicos, decíamos, bueno, ya sabemos cómo dónde encontrarla, pero si uno puede ser veterinario y estoy segura que si le preguntan a colegas que se dediquen, por ejemplo, a la clínica, muchas veces no saben cómo encontrar esta información, menos los productores, menos lo van a saber, digamos, o muchos comercializadores, o muchos trabajan en este medio no saben cómo encontrar esa información. Entonces, cuando hablamos de esa difusión de la información, es que esa información logre llegar a todos los involucrados de la cadena para nuestro caso, o a todos los involucrados, o a toda la población que tenga que ver o que se pueda ver afectada por esas patologías. Infortunadamente, la difusión de la información a través, por ejemplo, del ICA todavía le falta, porque no es fácil, porque uno tiene que meterse a cacharrear como en toda la página para poder encontrar los boletines epidemiológicos, porque deberían de haber como otros canales más amigables para que todo el mundo realmente tenga acceso. ¿Aquí a qué voy? Que, por ejemplo, eso se ha mejorado un poquito, pero que nos sigue faltando. Recuerden que, bueno, recuerden, no, no recuerden porque esto no se los dije a ustedes, perdón. Cuando, o bueno, me voy a pasar para este, ya me devuelvo lo de aceptabilidad y adaptabilidad. Miren que yo acá, en esta diapositiva, les pongo tres iconos o tres logos. El logo de la Organización Mundial de la Salud, el logo de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, y el logo del Instituto Colombiano Agropecuario. Estas tres organizaciones son las que dan las directrices de qué enfermedades vamos a hacerle seguimiento, vamos a hacerle observación, basados en qué son las enfermedades que más afectan a las poblaciones. Y entonces el ICA, como ente que hace ese seguimiento a las enfermedades en el territorio nacional, pues una de sus tareas es difundir cómo estamos en las enfermedades, y que veíamos que esa difusión de la información a veces se queda corta, pero que ha mejorado. ¿Y ha mejorado por qué mecanismo? Hay una aplicación que se las voy a escribir aquí en el chat. Denme un segundito, yo les escribo esta aplicación. Ahí ya la pueden visualizar, se llama WISE, que no es una aplicación del ICA, sino una aplicación de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Pero de ahí el ICA y muchos países publican cómo van con las enfermedades de control oficial. Eso ha sido una mejora en la difusión de la información, pero vuelve y juega. ¿Quiénes se enteran? No se entera todo el mundo que se debería enterar. Los productores todavía no conocen esta aplicación, muchos colegas no la conocen, muchos zootecnistas no las conocen. Son estrategias que se han venido haciendo para mejorar esa difusión de la información de esos sistemas de vigilancia, pero son estrategias que todavía no han dado como el fruto que se espera de ellos. Entonces, en relación con el ICA, que es el que hace como el monitoreo o hace la vigilancia epidemiológica en nuestro contexto, pues todavía le falta mejorar en algunas características. ¿Qué pasa con esto de la aceptabilidad y la adaptabilidad? Esto de la aceptabilidad y la adaptabilidad básicamente hace referencia o hace relación a que las enfermedades o a que este monitoreo de enfermedades de importancia para el país tenga mecanismos que la comunidad no los tome de manera negativa, es decir, que la comunidad
esté consciente de la importancia, que la comunidad esté dispuesta a colaborar. Y es algo que no se logra de la noche a la mañana. Por ejemplo, y es la, ahí me disculpan, pero es que la bandera estrella de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica es la aftosa. Eh, no ha sido fácil, ha sido un trabajo de más de 25, casi 30 años de trabajo continuo para que la gente comprenda que si ve, por ejemplo, un animal con una llaga, es fundamental que inmediatamente lo reporte. ¿Y por qué? Porque es que no es muy aceptable, porque ustedes saben que lo que conlleva es que si sale positivo y estos animales se le van a sacrificar y eso conlleva unas pérdidas económicas grandes. Entonces, para cada enfermedad hay, digamos, diferentes estrategias de monitorear, pero acá lo importante es que esas estrategias para poder hacer el seguimiento la comunidad las conozca, las comunidades las acepte, la comunidad esté de acuerdo con generarlas para poder que sea más fácil llegar a, al territorio nacional, para poder que sea realmente fácil hacer ese monitoreo. Si la comunidad no los acepta, si la comunidad no está, digamos, a favor, va a ser muy complicado, se nos van a incrementar las barreras y es difícil que podamos hacer un adecuado seguimiento. En relación con esto de la aceptabilidad, este está muy dirección, aceptabilidad, adaptabilidad, perdón, este está muy relacionado es a diferentes instrumentos que tenemos para el control, pero que nos sirven para la observación y el seguimiento. ¿Cómo así? No solamente para hacer monitoreo de las enfermedades, nos tenemos, aunque sí es una de las principales, pero no solamente la única, nos vamos a basar en las pruebas diagnósticos, aunque hacer las pruebas diagnósticas son la fuente principal. Hay otros mecanismos como por ejemplo hacer entrevistas, hacer cuestionarios que nos sirven para controlar, pero que esos resultados cuando los analizamos nos sirven para monitorear la enfermedad. Entonces es poder buscar que no todas las enfermedades las vamos a ir como identificando y monitoreando de la misma manera y con la misma estrategia, sino que tengamos diferentes estrategias para poder mirar el comportamiento de esas enfermedades. Esto es realmente súper sencillo, súper sencillo y lo voy a resumir como, o se puede resumir como en la tablita que veíamos al inicio. ¿Por qué hacer seguimiento? ¿Por qué hacer monitoreo? ¿Por qué hacer observación continua de la parte o de epidemiología descriptiva en todas estas enfermedades? Para poder evitar epidemias, para poder evitar propagación de las enfermedades. Si bien hay muchas enfermedades y tenemos muchas enfermedades endémicas, si bien puede que no lo logremos eliminar, pues por lo menos controlarlas y manejarlas lo más bajo que podamos, pero evitar que esos casos se nos empiecen a incrementar. Poder generar estrategias de control o modificar esas estrategias de control si nos damos cuenta con ese seguimiento que esas estrategias no están siendo efectivas. Entonces digamos que a grosso modo, esos son como los objetivos. Y aquí es algo importantísimo que también lo veíamos en relación o cuando ustedes hacían la presentación. Hay dos formas rutinarias, pero que son importantísimas cuando hacemos monitoreo, cuando hacemos seguimiento del comportamiento de esas enfermedades. ¿Cuáles son esas dos estrategias fundamentales? Una que la conocemos como vigilancia activa y otra que la conocemos como la vigilancia pasiva. El ICA, o digamos el ICA no, los funcionarios de campo del ICA son funcionarios que son fundamentales para hacer esa vigilancia activa. ¿Qué es
¿O qué hacemos referencia nosotros cuando hablamos de vigilancia activa? Es poder ir a los lugares a hacer o a obtener, buscar esa información. Entonces, por ejemplo, cuando en un predio se presentan casos de animales, miren acá, casos de animales que con sintomatología o signología sospechosos de aftosa, cuando los funcionarios van a verificar, van al campo, van a la finca, pueden tomar muestras, toman o hacen medidas de control como el diagnóstico, separan a los animales, ¿cierto? Pero cuando hacen todo esto y van por la información, eso es lo que nosotros conocemos como vigilancia activa. Esa información la vamos a procesar, pero eso es una información que se va y se busca directamente en el lugar, digamos, que estamos haciendo el seguimiento de la enfermedad. Cuando hablamos de vigilancia pasiva y vamos a volver al mismo caso de llega un productor y reporta que sus animales han empezado a tener alguna signología, miren que acá los funcionarios no se movilizaron. Ellos luego van a ir a hacer la vigilancia activa, digamos que a corroborar. Pero cuando hablamos de vigilancia pasiva, ¿qué pasa? Esa aplicación de que yo les acabo de colocar en el chat Wise es un sistema de vigilancia, por ejemplo, podríamos decir pasivo. ¿Por qué? Porque ahí me llegan reportes de muchas enfermedades de Colombia y de todos los países que hacen parte de la OIE y digamos que yo no hice ninguna ida o yo no obtuve los datos, a mí me las reportan, ¿cierto? O nos las reportan, digamos, al resto del mundo. Claro que para poder generar esa vigilancia pasiva o ese reporte de información, tuvo que haber ido alguien a hacer una vigilancia activa. Entonces, siempre que hablamos de vigilancia activa, vigilancia pasiva, es como un círculo vicioso. Hay alguien que le llega ese reporte o esa información y no se tuvo que desgastar oyendo a campo directamente, y hay alguien que va a campo a rectificar esa información, a medir que sí sea información correcta y esa es la activa. Entonces, esas dos se convierten como en un círculo no vicioso, porque vicioso suena muy feo, pero en un círculo de complementariedad para poderle hacer observación a todas estas patologías. Preguntas hasta este momento. No, profe. Listo. Entonces, como les había dicho, pues gracias, por acá también me escribió Carolina. Entonces, miren que al comienzo del chat está el documento de Word que les hablé esta mañana, ¿cierto? O al comienzo pues de la clase. La idea es que el martes voy a terminar como algo de esto de la vigilancia epidemiológica y vamos a hacer también como un tallercito que son, el taller les pongo como unos escenarios, básicamente diferentes escenarios y ustedes me van a decir si eso corresponde a una vigilancia o si eso corresponde a un estudio epidemiológico. Ese es como el taller, pero eso lo hacemos entre el martes y el viernes de la otra semana. Entonces la idea es que descarguen pues este documento en Word y digamos que de aquí al martes desarrollen, son 3 ejercicios relacionados con ensayos clínicos. ¿Qué vamos a hacer de esta 10 de la mañana a 11? Yo voy a suspender la grabación de la clase y voy a suspender el y la cámara. Sin embargo, me voy
nada. Claro, entonces voy a dejar la grabación, voy a pues a desconectar, no voy a apagar, estoy conectada por si haciendo los ejercicios, sigo conectada por si, denme un segundo, sigo conectada por si haciendo los ejercicios necesitan ayuda, listo.